Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. Me encanta estar, estoy en Santa Fe, así que bueno, espero que la conexión no nos falle. Voy a compartir pantalla para ir comenzando, así vamos iniciando el tema, que no tenemos mucho tiempo. Bueno, nosotros con Raquel, la verdad que estamos muy entusiasmadas de poder iniciar, digamos, esta charla con ustedes de un tema que realmente es apasionante. Estuvimos pensando cómo estructurarlo y vamos a ir tomando algunos ejes que nos parecen interesantes poder pensar juntos, ¿no? El primer tema es cuál, dentro de las mujeres en las empresas de familia, poder tirar hacia unas líneas generales sobre cuál es su presencia en las empresas familiares, si bien algunas cosas ya los dijo recién nuestro anfitrión. La otra cuestión es abordar un poco cuestiones relacionadas a lo que es familias y empresas y cómo se gestiona esta relación, porque es muy particular. La segunda es mujeres, familias y empresas. ¿Por qué la perspectiva de género hoy, el enfoque de género, es un tema importante cuando pensamos en este tema? El otro eje que vamos a tomar es si podemos hablar de un liderazgo estrictamente femenino, también otro tema interesante. ¿Qué rasgos tienen las nuevas generaciones de mujeres empresarias? Y por último, algunos desafíos que por lo menos nosotras creemos que existen a futuro, ¿sí? Bien, con respecto al primer eje, ¿no? ¿Cuál es la presencia y situación de las mujeres en las empresas familiares? Les pasamos algunos datos más que nada generales, ¿no? No es que creemos que inciden. El primer tema es que en Argentina las mujeres cobran un 30% menos que sus pares varones para los mismos puestos de calificación. Estas son estadísticas bastante actuales, pero tienen una particularidad, y es que las mujeres que trabajan en empresas, a medida que sus puestos son más calificados, esta brecha se agranda. Si el trabajo es menos calificado, ese porcentaje se achica. Un dato interesante. Otra cuestión que recién se dijo también hace un ratito, es de que solo 2 de cada 10 puestos de máxima decisión están ocupados por mujeres. Esto tiene aparte otra particularidad, que es que ocurre aunque un sector, un rubro esté altamente feminizado. En realidad las mujeres están trabajando muchísimo en distintas empresas, el problema tiene que ver cuando uno va subiendo en la estructura, y es ahí en donde se empieza a agrandar esa brecha, ¿verdad? No ocurre, sin embargo, en las empresas familiares que están más informalizadas y son más pequeñas. Hay mayor presencia femenina liderando empresas, pero ocurre con mucho más frecuencia en empresas informalizadas, con gran nivel de informalidad. La otra cuestión, bueno, que era lo que le decía, es que este porcentaje de participación de mujeres aumenta a medida que la empresa es más pequeña y más informal. Otro tema que entendemos es muy importante para este momento es que el COVID, en toda la situación de pandemia, forzó a millones de mujeres en toda Latinoamérica, Argentina no fue en realidad la excepción, a abandonar su trabajo formal, disminuyendo en realidad su presencia laboral. En estos momentos se están tratando de sacar algunas estadísticas para tener un verdadero impacto en relación a este tema. Y por último, también, sobre todo en los ámbitos de la psicología, se está estudiando los efectos que tuvo en este último año y medio la articulación del home office en el trabajo de las mujeres y la escolaridad virtual de sus hijos. O sea, se están evaluando los efectos que pudieron tener a nivel psicológico la combinación de lo que es la jornada, digamos, laboral con la jornada de cuidados de los hijos, que antes de lo de la pandemia mínimamente estaban como separados. Bien, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál es exactamente
la presencia y la situación de las mujeres en las empresas familiares, de primera mano me animaría a decirle lo siguiente, que hoy es bastante difícil saberlo a ciencia cierta. Nosotros vamos marcando, tirando algunos porcentajes, pero en realidad no es posible saberlo. ¿Por qué? Y porque en realidad hay pocas estadísticas, las que hay están fragmentadas, son regionales, o sea, hay algunos números, el IADEF, por ejemplo, está generando algo de relevamiento, pero bueno, sigue siendo, digamos, a nivel regional, o de algún rubro en particular, y si hay, por ejemplo, estadísticas a nivel nacional, en encuestas nacionales no suelen estar discriminadas las empresas familiares, o sea, es más difícil encontrar ese dato. Entonces, hoy por hoy, hay algunos números, se infieren y se sacan estadísticas, pero son muy específicas en relación a un grupo en particular, con lo cual es medio difícil aseverar que eso es aplicable a todo el universo. Bueno, ¿qué es lo que sí sabemos? Lo primero es que las mujeres en las empresas familiares estamos desde siempre. El tema es haciendo qué, en qué roles y con qué poder de decisión. Yo en relación a esto me estaba acordando, justamente la semana pasada estaba haciendo una entrevista a una familia empresaria y entrevisté a la esposa de un fundador de una empresa muy grande, y es muy común, ella estuvo presente a lo largo del inicio de la empresa, pero básicamente su rol no estaba formalizado. Y su entrada en la empresa era frente a las crisis económicas. ¿Para qué la convocaban? Para cuidar la caja, para generar la cobranza cuando había grandes despidos en la empresa. Entonces, el tema es definir, bueno, cómo se fue estructurando ese rol a lo largo del tiempo. La otra cuestión que sí sabemos es que obviamente se produjeron avances y transformaciones. Pero el tema es, ¿en qué tipo de puestos? O sea, las empresas, los puestos en las empresas familiares se van feminizando porque la mujer fue accediendo en realidad a la educación, pero hay como una generalización de los puestos que después nosotros los vamos a ir viendo. En que rubros, no es lo mismo un rubro agropecuario industrial que un rubro comercial, esto marca diferencias muy interesantes, y también el ritmo, que el ritmo nosotros por lo menos consideramos que es bastante lento, viene acompañado por cambios culturales, pero las empresas necesitan que esto se acelere de alguna manera, hay como un desfasaje en ese nivel. Después la otra cuestión es que estos avances son con muchos obstáculos, o sea, se va generando el avance, pero genera un obstáculo, y parte de estos obstáculos tienen que ver con que muchas veces son negados por nosotras mismas, por las mujeres que participamos en las empresas familiares. A mí a veces en algunas entrevistas con algunas mujeres me dicen, mira, yo nunca tuve un obstáculo, a mí siempre se me fue fácil. Pero la verdad que cuando uno va explorando un poquito con un poco más de detalle algunas cuestiones del modo de desarrollo profesional, se observan algunos temas que después también en esta misma charla les vamos a ir contando, ¿sí? Bueno, en relación a esto viene un panorama general como para que nos podamos poner de acuerdo en algunas cosas. Ahora Raquel va a seguir con el siguiente eje. Raquel. Bueno, muchísimas gracias Adriana, gracias al Instituto PYME y al IADEF por este espacio. Como dijo Adriana, familia y empresa, ¿qué relación tienen? Son dos sistemas que responden a lógicas diferentes. La familia como sistema es anterior a la organización empresa. La familia es preexistente, es más antigua que la empresa, y eso influye y tiene una razón de ser en este ingreso de todo el sistema familiar al sistema organizacional.
¿Qué podemos ver dentro de estas dos lógicas? Cada una responde a objetivos en sí diferentes. La familia es la primera gestora de la humanización de sus miembros, de la socialización, de la individuación, que a través del desarrollo y las etapas evolutivas, lo importante es que sus miembros puedan conquistar la adultez, la autonomía, mientras que la empresa está orientada más a una rentabilidad del negocio, ¿no? Agregando valor, respetando las leyes del mercado. Desde estas dos lógicas es muy importante comprender el funcionamiento de sus miembros. Vamos a ver la nueva diapositiva, Adriana. ¿Pasó? Sí. Este es un mapa inicial, ¿no? Para comprender esta superposición de estos tres subsistemas: familia, empresa y propiedad. De la configuración de esta superposición tienen lugar 7 roles diferentes para los miembros de una empresa familiar. Así podemos ver en el número 1, son los familiares que no tienen propiedad y que no trabajan en la empresa. El número 2 está representado por los propietarios, que no son miembros de la familia ni tampoco trabajan en la empresa. El número 4 está representado por los miembros de la familia que tienen propiedad en la empresa, pero que no trabajan en ella. El número 5 son los propietarios que trabajan en la empresa, pero que no tienen parentesco en la familia. El número 6 son los miembros de la familia que no tienen propiedad, pero que sí trabajan en la empresa. Y el número 7 generalmente es el lugar ocupado por los fundadores, en donde son propietarios, son de la familia y trabajan en la empresa. Tener este mapa de la configuración de roles nos permite identificar dónde estamos, dónde están los demás miembros de la familia, cuántos roles ocupamos realmente, cuáles son nuestros intereses, los conocemos, los hemos revalidado a lo largo del tiempo. Estas conversaciones con respecto a las expectativas que tenemos en relación al proyecto empresarial ha cambiado, sigue vigente. Es muy importante conocer este tipo de información y no suponerla. Vamos al siguiente, Adriana. A ver. No sé por qué no avanza. Ahí está. Cada uno de estos subsistemas, familia, empresa y propiedad, tienen objetivos en sí diferentes, que en muchas ocasiones son contradictorios entre sí. Siempre, toda decisión que es tomada desde un ámbito tiene una repercusión y un impacto en los demás. Acá nos pareció importante compartirles el concepto de atributos ambivalentes. Este es un concepto acuñado por dos referentes de las empresas familiares, John Davis y Renato Tajuri. Ellos dicen que estos atributos son inherentes a las empresas familiares, inherentes porque son origen tanto de ventajas como desventajas, en función de cómo se gestione cada uno. Ellos hablan de 6 atributos y dicen que gestionados favorablemente se inclinan hacia el lado de las ventajas, y cuando no son gestionados favorablemente podemos encontrarlos como una desventaja de la empresa familiar. Sabemos perfectamente que las empresas familiares tienen una alta mortandad, solo el 30% pasa a la segunda generación, por lo cual conocer estos atributos, identificarlos en la empresa y poder gestionarlos adecuadamente va a contribuir sin duda a mejorar estos porcentajes. ¿A qué se refieren estos roles simultáneos? Todos estos atributos que ellos identificaron en su investigación
surgen de la superposición de roles, de este gráfico anterior que les mostré, ¿no? De esta superposición de estos 7 roles que se dan en la empresa familiar. Cuando hay claridad en los roles que cada uno tiene, que cada uno desempeña, que organizacionalmente están reconocidos, eso genera un aumento de confianza, un aumento de cooperación, las tomas de decisiones se generan más fácilmente y con mayor precisión. Por el contrario, a mayor ambigüedad, a mayor incertidumbre con respecto al rol que cada uno desempeña, esto genera todo lo contrario y nos inclinamos hacia el lado o columna de las desventajas. Identidad compartida. Este es otro atributo ambivalente. Le llamaron así ambivalente porque potencialmente pueden ser positivos o negativos, ¿no es cierto?, en función de cómo se gestionen. Un ejemplo de esta identidad compartida es el apellido. Hay muchas empresas familiares que llevan el apellido de la familia. Esta identificación de apellido no solamente es reconocida por los miembros de la familia, sino también por las personas que pertenecen a la sociedad o que trabajan en la empresa. Esta identidad compartida tiene un sentido de identidad, de pertenencia, que también contribuye, ¿no?, a este sentido o misión común que van desarrollando los miembros de la familia. Esta identidad compartida no es natural, hay que cultivarla, hay que desarrollarla, hay que gestionarla. Hay personas que realmente son miembros de la familia y se sienten demasiado presionados por esta historia común, demasiado encorsetados, ¿no? Y realmente no viven de una manera saludable o con bienestar su pertenencia. La historia común también, ¿no?, tiene que ver con todo ese recorrido de experiencias compartidas que si han dejado en cada uno de sus miembros un saldo favorable a nivel de recuerdos, a nivel de experiencias, sin duda van a afianzar los vínculos, las fortalezas, va a haber un mejor conocimiento de los miembros y una mayor aceptación también de las dificultades o las debilidades de cada uno. Y en el polo negativo está todo lo contrario. Cuando no hemos cultivado este tipo de vínculos, generalmente estamos más en relaciones demasiado sesgadas por nuestros juicios, por estos acontecimientos que a lo mejor vimos, que tuvimos una connotación no demasiado favorable, ¿no? Seguimos, Adriana, por favor. ¿Cuál es la importancia que ellos atribuyen a estos atributos ambivalentes? El conocimiento. Ellos los identificaron en toda esta investigación que realizaron, entonces es muy importante que ustedes como miembros de empresas familiares, o si trabajan en ellas, puedan ir viendo cómo están en cada uno de estos atributos y qué aspectos sería necesario continuar desarrollando. La implicación emocional y confusión. Sin duda que esta historia común ha generado una animosidad determinada en cada uno de los miembros, ¿no? Algunos más positivos y otros más negativos. Entonces, el lenguaje privado de los familiares, también esta misma historia permite un mejor conocimiento de los miembros y ayuda favorablemente a una comunicación más afluida. El significado de la empresa familiar, si el vínculo ha sido positivo, va a tener otro sentido de misión y de sentido para los miembros. Bueno, a grandes rasgos nos interesó compartirles esta investigación. Sí, Adriana. En relación a los roles de la mujer en la empresa familiar, podemos agruparlos en estos 3 grandes ejes, ¿no? Como transmisora de cultura, de valores. Las mujeres en la empresa familiar tienen mucha importancia y mucho valor en los procesos de sucesión, en la educación de las nuevas generaciones, en los futuros líderes,
y como líder emocional de la familia, como contenedora y como facilitadora, ¿no?, de procesos de comunicación o de resolución de conflictos. A medida que la empresa crece, la empresa va necesitando formalizar una estructura. Y esa estructura se va formalizando a través de la implantación de los órganos de gobierno. Si vemos acá, cada uno de los 3 subsistemas, cada uno tiene un órgano de gobierno particular, porque los objetivos, como dije, de cada uno de ellos son diferentes. En la familia, la mujer puede participar tanto dentro del Consejo de Familia, que es el órgano encargado de la cohesión de la familia alrededor del proyecto empresarial, del cuidado y la custodia del patrimonio familiar común. También puede participar en la asamblea familiar, generando toda la información necesaria para que esa vez que se reúnen por año, se pueda transmitir información de la empresa a toda la familia, consanguínea y no consanguínea. El directorio, bueno, es el corazón en sí de la empresa, ¿no? Es donde la mujer puede participar definiendo cuál es el rumbo de la empresa, ¿no? Hacia dónde quieren ir. Y en la propiedad a través del órgano de gobierno, que es la asamblea de accionistas. Esto que parece tan simple, en la práctica uno lo ve demasiado indiscriminado. Precisamente por esta superposición de estos sistemas, muchas veces las conversaciones pertinentes a cada ámbito no se respetan. Entonces, en el directorio se están hablando problemas que tienen que ver más con la familia y no en relación a los objetivos en sí que tiene el directorio. O en la asamblea de accionistas se mezclan temas de empresa y temas de familia. Entonces, este es uno de los factores más importantes, ¿no? El poder tener una buena gobernabilidad interna es un factor muy importante en la continuidad de las empresas de familia. Sí, Adriana, por favor, seguimos. Bueno, todo esto que Raquel viene compartiendo con ustedes en relación a cómo las mujeres participan en este sistema de interacción entre familia y empresa a través de sus distintos roles, está como teñido algunos procesos influidos, y es acá en donde nosotros creemos que la perspectiva de género, el enfoque de género, es importante comprenderlo como un modo de no solo de leer, sino de interpretar las cosas que pasan dentro de las empresas de familia. Nosotros acá vamos a compartir esto que parece como una especie de maraña, ¿no? Que a mí me pareció realmente muy interesante. Lo que ustedes están viendo allí es una matriz que, para explicarles muy sintéticamente, fue armada por un programa de computación que detectó todos los temas claves de interés que se fueron publicando en 3 revistas especializadas en temas de familia a lo largo de los últimos años. Entonces ustedes observan que los colores que ven ahí, los más azules oscuros, son los más anteriores, y lo que está en amarillo es lo más actual. ¿Y qué sucede? Fíjense que el tema de género aparece a partir del 2017, casualmente, a partir del 2017 que empezó el movimiento del Me Too como a ponerse un poco más en evidencia, pero este tema no viene solo, sino que ha venido en conjunto con temas de innovación y de salud socioemocional en las empresas familiares. O sea, el tema de género viene vinculado a otros temas. Pero ¿qué sucede? A nosotros nos interesa que quede en claro alguna cuestión. Género no es igual a mujer. O sea, por lo general existe una confusión y cada vez que se habla de género se piensa que se habla de mujer. No es lo mismo que la perspectiva mujerista o los estudios feministas de la diferencia, que plantean cuestiones específicamente ligadas a las mujeres. En realidad el tema de género alude a un sistema, es básicamente un sistema del cual, pongamos atención a esta palabra, de la misma manera que están los sistemas familiares, está el sistema sexo-género, en el cual todas las personas
participan en él. Y no afecta solamente a las mujeres, ni las afecta exclusivamente, porque los varones también tienen género. Entonces, dentro de ese sistema se producen relaciones específicas que hacen que en realidad socialmente nosotros nos criamos dentro de ese esquema en el cual se establece qué es lo que se supone que uno debe hacer de acuerdo si es varón o es mujer, y cómo esto va favoreciendo o estimulando cierto tipo de conductas en los varones e inhibiendo otros, y favoreciendo o inhibiendo algunos en particular en las mujeres. Les doy un ejemplo muy sencillo en relación al tema del cuidado. Supuestamente las mujeres traemos en nuestro inscripto, en nuestros genes, las capacidades de cuidado y de gestar red, que después Raquel les va a contar en relación al tema del liderazgo femenino. Pero esto no emana de la biología, tiene que ver con procesos de construcción social y de crianza que aparecen muchísimo antes de que las mujeres ingresen en la empresa. De la misma manera, los varones tienen dificultades para el autocuidado, y esto, de alguna forma, también marcan, por ejemplo, el mayor índice de accidentes laborales en varones que en mujeres. La verdad que es muy interesante ir viendo, pero acá el punto es poder pensar cómo se gesta esta relación, y en el caso puntual de las mujeres, qué es lo que significa esto cuando nosotras transitamos en las organizaciones, y puntualmente en lo que son las organizaciones de familia, ¿no? Ahora, si ustedes a nosotros nos preguntan, bueno, pero ¿cómo esto del género, la pertenencia al género femenino como estereotipo inciden en las empresas familiares dentro de qué procesos? O sea, el género se filtra en la estructura, en el modo en que se arma la estructura, en cómo se plantean procesos, en cuál es la cultura, ¿no? Influyen, por ejemplo, y condicionan en las elecciones profesionales. O sea, cuando una mujer o un varón ingresan en una empresa de familia, hay muchas cosas que ya se jugaron desde antes. Por ejemplo, en la elección vocacional. Yo siempre cuento el caso de una familia, a mí me toca atender bastante a familias que tienen explotaciones agropecuarias, en donde hay familias que están muy relacionadas con la vida del campo, y hay un hijo varón y una hija mujer, los dos estudian veterinaria, pero el varón se dedica a grandes animales y la mujer se pone una veterinaria para pequeños animales. Esto tiene que ver que aunque uno acceda a cierta formación, la cuestión genérica, los entornos en donde supuestamente una mujer se debe manejar o no, inciden en cómo se elige el desarrollo de la profesión. La otra cuestión es que condicionan los procesos de incorporación y permanencia en la empresa familiar. Es muy habitual, yo no hace mucho escuché un conversatorio con mujeres profesionales que trabajan en grandes empresas, inclusive tienen espacios de decisión interesantes, y es muy común escuchar a las mujeres y a los varones desarrollar su carrera en la empresa familiar distinta. Los varones ingresan más prematuramente, si desarrollan una carrera universitaria por lo general trabajan mientras estudian, y hay una relación de continuidad. El ingreso de las mujeres en las empresas familiares es un poco más tardío, está más sujetas a idas y venidas. Es muy común escuchar que digan, no, porque yo de casualidad en un momento me fui a ayudar, después se retiran en algunos casos, tienen algún tipo de retirada frente a la maternidad, para volver en algunas ocasiones, como les decía al principio de este encuentro, en situaciones, por ejemplo, de crisis. Las esposas de los fundadores, que eventualmente estuvieron al principio de la empresa, y después se retiran, en la crisis del 2001, por ejemplo, fue muy interesante, y esto es posible rastrearlo en las entrevistas de esposas de fundadores, cómo ellas vuelven a la administración a ocupar espacios en donde había que cuidar el dinero. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy buenas gestoras en la escasez, gestoras de recursos en la escasez. La otra cuestión es que pueden determinar los estereotipos de género, en la distribución de los miembros de la familia en la estructura organizacional.
Hay algunos estudios muy interesantes, algunos de una colega, Mariana Gaba, que ella está en Chile viviendo en este momento, en donde ella ve cómo la estructura de las empresas en general, pero puntualmente en las empresas de familia, está generalizada. Entonces es mucho más sencillo encontrar, y mucho más habitual, mujeres que nos dediquemos a los recursos humanos y los varones en las áreas de producción. Y cuando uno encuentra estos puestos invertidos, en realidad generan como cierta sorpresa, los tomamos como un botón de muestra, como algo interesante. Pero esta reproducción, quizás de los roles familiares, en donde las mujeres están más para el cuidado, para ocuparse de las personas, o quizás en manejar algunas cuestiones de administración, se trasladan a la empresa familiar. Y de la misma manera, con el caso de los varones, ¿no? Es muy interesante poder observar esto acá. Otra cuestión es que influyen bastante en los procesos de planificación patrimonial. En mi experiencia, por ejemplo, en todo lo que es la parte de planificación patrimonial en casos de empresas agropecuarias o familias en donde tienen varias unidades de negocio, la tierra, por lo general, es adjudicada, o el negocio familiar se prioriza para la posesión, digamos, de los varones, y por lo general las mujeres, si bien se les reconoce patrimonialmente lo que le corresponde de acuerdo a la herencia que en algún momento van a tener, se las compensa con otro tipo de propiedades, como pueden ser departamentos o alguna otra cuestión que no esté tan ligado a lo productivo. Por supuesto, esto depende del rubro, y como yo siempre digo, Argentina es un país muy diverso, y en realidad también depende de la zona de la Argentina con la que nosotros estemos trabajando. Después vamos a detallar un poquito mejor esta cuestión. Y después, por último, inciden en la sucesión del liderazgo. Realmente al empresario argentino, como Leonardo Wilkins siempre dice, se siente bastante cómodo con un estilo de selección del liderazgo selectivo, o sea, le gusta elegir a su sucesor. Claramente en las empresas en donde hay hermanos y hermanas que están trabajando en la empresa, que tienen puestos, digamos, en la administración o en la producción, hay una preferencia por la selección de los varones en la cuestión sucesoria. Yo conozco casos de mujeres, lo que pasa es que realmente responden a esa primera proporción que nosotros decíamos al principio, que la relación es de 2 a 10. En el caso, por ejemplo, de las empresas agropecuarias, las mujeres quedan al frente de las explotaciones agropecuarias, en algunas situaciones en particular, como pueden ser cuando son solo hermanas mujeres, cuando claramente uno de los hermanos no se dedica a la actividad agropecuaria, o en casos de viudez. Hay algunos estudios muy interesantes al respecto. Bien, así que bueno, acá tenemos un poco cómo este tema del estereotipo de género, que después vamos a ver otros, incide en el modo en que las mujeres circulamos y vivimos nuestra experiencia dentro de las empresas de familia. Bien, ahora Raquel va a seguir con cómo se lidera, ¿no? En esto. Gracias, Adriana. Bueno, nos hicimos esta pregunta. ¿Podemos hablar de un liderazgo estrictamente femenino si partimos que de la singularidad de las mujeres, todas somos diferentes? No podemos decir que somos idénticas, ni que todas podemos lo mismo. Acá les vamos a compartir una investigación muy interesante en relación a este tema. Es una investigación de la Universidad de Valencia. Se plantearon 2 ejes principales. Primero, conocer los motivos por los cuales mujeres bien formadas, con capacitación y también con aspiraciones directivas, no lograban escalar en la pirámide organizacional. Para responder ese interrogante se trabajaron barreras que obstaculizan el desarrollo profesional y como elemento presente, ¿no es cierto?, en las relaciones laborales y de acceso al poder. Y el segundo interrogante fue indagar si son adecuados los modelos de dirección tradicional, más masculinos, para afrontar la situación laboral actual de manera beneficiosa.
para trabajar ese eje se trabajó el género como factor central y el estilo de dirección. A grandes rasgos les voy a compartir los resultados. Sí, Adriana. Ahí va a ver, disculpen, pero no sé por qué no, cómo queda la... Ahí está, perdón. Entonces, para analizar las barreras que obstaculizaban el desarrollo profesional, es importante tener presente dos conceptos, el de techo de cristal y el de piso pegajoso o suelo pegajoso. El concepto de techo de cristal tomamos la definición de una doctora argentina, doctora en psicología, dedicada a estudios de género, Mabel Burín. Ella dice: se denomina techo de cristal a la superficie superior, invisible, por eso la analogía con el cristal, invisible en la carrera laboral de mujeres, difícil de traspasar, que nos impide seguir avanzando. Y su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos, ni códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos, que por su invisibilidad son difíciles de detectar. El piso pegajoso también hace referencia a este proceso por el cual las mujeres quedan como empastadas, sin poder despegar, estancadas, ¿no?, en la base de la pirámide económica, o si ascienden, no llegan a posiciones superiores, o al vértice de la pirámide, o llegan muy pocos, como hemos dicho. Sí, Adriana. Para analizar las barreras no podemos dejar de mencionar los estereotipos. ¿Alguna vez escuchamos: las mujeres temen ocupar posiciones de poder, a las mujeres no les interesa ocupar puestos de responsabilidad, las mujeres no pueden afrontar situaciones difíciles que requieran autoridad y poder? Estas expresiones siguen vigentes en pleno siglo XXI y muchas veces las escuchamos y son repetidas hasta por las propias mujeres. ¿Qué incidencias vemos de estos estereotipos? Por una parte, convierten a las mujeres en no elegibles en las empresas, ¿no?, para puestos que requieren autoridad y ejercicio de poder. Con Adriana veíamos cómo en los procesos de selección está tan presente todavía este sesgo, ¿no?, que frente a un puesto determinado y frente a candidatos con un perfil académico similar, con un perfil de experiencia similar, con una edad similar, la inclinación a la hora de la elección se inclina hacia el varón y no la mujer. Y a veces los argumentos también los sostienen las mujeres. No, que esta persona tiene 32 años, todavía no tiene hijos, va a querer tener hijos, va a empezar con licencias, o sea, son argumentos que escuchamos también de las propias mujeres. También hay mujeres que asumen este estereotipo interiorizándolo de una manera como natural, o sea, lo repiten desde una naturalidad sin cuestionarlo, ¿no?, como si fuera resultado de propias elecciones. Muchas veces uno ve a través de las entrevistas cómo la mujer va postergando ciertos objetivos de carrera, priorizando la familia porque de alguna manera se ha inculcado que la función más importante de la mujer es la de ser madre, como si fuese incompatible un desarrollo de carrera con la maternidad. Por eso nosotros después les vamos a mencionar los posibles avances u objetivos que podemos seguir desarrollando, ¿no?, para ir acortando esta brecha, ¿no?, que actualmente está presente. Sí, Adriana. Bueno, en el análisis de esta investigación
se tuvo en cuenta qué tipo de liderazgo era el requerido actualmente por las organizaciones y si había una inclinación hacia un liderazgo transformacional. Y se identificó que las mujeres, las características de las mujeres en general, se inclinaban más a este tipo de liderazgo transformacional. Una investigadora, Mayer, hizo una relación, ¿no?, entre el liderazgo masculino y femenino en relación a determinadas categorías: la estructura organizacional, objetivo de liderazgo, los valores organizacionales, el estilo operativo, la resolución de problemas y las características clave. Veía cómo un estilo masculino estaba más inclinado a una estructura piramidal, o sea, los directivos se situaban más en la cúspide de la pirámide, mientras que el estilo femenino estaba configurado más a través de redes. Las directivas se posicionan en el centro de una red inclusiva. En relación a los objetivos de liderazgo, el estilo masculino son los resultados, se centra en el hacer. El estilo femenino es más a través de un proceso, se basa más en el ser. En relación a los valores organizacionales, en el liderazgo masculino prima más la jerarquía, el individualismo, la competitividad, el conformismo, la dominación, el control, mientras que en el femenino se potencian la colaboración, el compromiso, la igualdad, la diversidad, el desarrollo del equipo, las relaciones personales y la inclusión. El estilo de liderazgo masculino es más competitivo, el de la mujer, el femenino, más cooperativo. La resolución de problemas en el liderazgo masculino es más racional, en la mujer hay una mezcla, ¿no?, intuitivo y racional. Las características claves del estilo masculino son fuerte control, estrategia de análisis. En el estilo femenino, menos control, colaboración, comprensión, niveles de alto rendimiento. Sin duda que hoy en día pueden haber nuevos hallazgos y variaciones en relación a estos resultados, pero nos pareció interesante compartirlo. Sí, Adriana. De todas estas investigaciones, ¿qué conclusiones podemos sacar? Los aspectos más destacables del liderazgo transformacional son comunes a las características de dirección femenina. Esto quiere decir que también algunos hombres pueden tener estas características, como así también no todas las mujeres las tienen, están presentes en todas las mujeres. La segregación vertical y horizontal se asienta en procesos de representación mental existente en las organizaciones y en la sociedad. Los prejuicios de género ejercen un papel dominante. La asunción por parte de las mujeres de responsabilidades familiares como propias son parte de los principales factores que apuntan al techo de cristal. Mabel Burin, esta psicóloga que les mencioné anteriormente, sostiene que parte de este techo de cristal se gesta en los primeros años de la infancia y también en la pubertad. Por lo tanto, es preciso trabajar, según ella, en la educación, fuertemente en la educación, en la formación, para brindar herramientas para el análisis clínico y para una nueva configuración de subjetividades, ¿no? Sí, Adriana. ¿Qué impacto podemos ver en las organizaciones en relación a la presencia de las mujeres en el liderazgo empresarial? Lo hemos resumido en estos dos párrafos. Aquellas organizaciones que son más diversas en sus equipos directivos tienden a obtener mejores resultados, logran atraer y retener mejor talento. También la equidad permite que se genere una mejor cultura organizacional con espacios de trabajo más colaborativos. Bueno, ahora Adriana nos va a comentar los rasgos que tienen las nuevas generaciones. Bueno, recién Raquel estuvo compartiendo con ustedes un poco algunas características de los estudios de los
si en realidad es posible hablar exclusivamente de un liderazgo específicamente femenino. Las teorías de género en relación al tema de los estereotipos, lo principal que van marcando es que esto justamente no emana de la biología, sino de un entrenamiento que las mujeres y los varones vamos recibiendo a lo largo de la infancia y nos van orientando hacia un lado y hacia otro, ¿no? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Así como están los estereotipos de género, también están los estereotipos generacionales. Nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los cambios en el modo en que las mujeres se van incorporando a las empresas familiares, básicamente obedecen a cambios que se producen en las relaciones que todas estas mujeres van teniendo con respecto a sus nuevos contratos de pareja, a si desean o no ser madres y en qué momento, al cambio en sus vínculos familiares con sus propios padres y madres y demás. Y esto va articulado, o sea, uno no va sin lo otro y por supuesto se traduce dentro de lo que es su rol dentro de la empresa de familia. Nosotros acá compartimos un cuadro que es muy interesante, porque uno lo escucha bastante hablar de toda la generación, ¿no? La generación X, que los millennials, los centennials y demás. Particularmente, si bien podrían existir algunos puntos en común entre lo que son las nuevas generaciones de mujeres y de varones, por supuesto, nosotros no somos muy partidarios de estas categorizaciones. Porque por lo general lo que son los estudios sobre las características de los millennials son estudios que se hicieron para estudios de mercado y se han fijado en relación a las juventudes y a las nuevas generaciones de las ciudades. O sea, nosotros, yo estoy en Santa Fe, Raquel está en San Juan, y por ahí, digamos, quienes estamos en el interior, observamos como diferencias bastante importantes dentro de los mismos grupos de generaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos con esta ficción de igualdad. La ficción de igualdad con respecto al acceso a los cambios que se vienen haciendo, y a la ficción de igualdad de que en realidad los grupos de las millennials se parecen. Con esto hay que tener mucho cuidado. Y también reconocer y tener presentes ciertas diferencias, ¿no? Además de ser mujeres, hoy porque estamos hablando de las mujeres, no es lo mismo en una empresa una mujer que tiene 50 años que una que tiene 30. No es lo mismo una mujer negra que una mujer blanca, no es lo mismo una mujer muy católica que otra que no lo es, o una judía, no es lo mismo una mujer en una empresa agropecuaria, acá en el norte de la provincia de Santa Fe, que en Pergamino, digo, ¿no? La clase social. No es lo mismo pertenecer ser una mujer de una clase trabajadora que acceder a un posgrado en la Universidad de San Andrés. Y ni hablar cuando esto se combina en las empresas familiares. Entonces, ustedes inclusive pueden tener mujeres exactamente de la misma edad, pero que varíen en los otros ejes que estamos comentando, y eso plantea grandes diferencias en torno a las oportunidades que cada una tiene dentro del desarrollo en la empresa familiar. Reiteramos, hay que estar atento con la ficción de igualdad. Hay un libro que salió hace poco que a mí me pareció muy lindo, que se llama Rompimos el Cristal, que es de Carolina Castro, que bueno, ella justamente hoy tiene un cargo muy importante en la Unión Industrial Argentina, pero yo me preguntaba, ¿no? Cuando el libro es precioso, la verdad se los recomiendo, pero cuando ella dice rompimos el cristal, ¿quiénes lo rompieron? ¿Quiénes son esas mujeres en realidad? ¿Dónde se educaron? ¿De qué partes de la Argentina son? ¿Qué historias tienen? Porque a veces hablar en plural con las mujeres es un tema, porque invisibiliza las dificultades que otras mujeres realmente están teniendo para acceder a sus espacios, digamos, de trabajo. Otra cuestión a la que tenemos que estar atentos es a la romantización de nuestro rol en las empresas de familia. Es muy común
idealizar esta cuestión de que las mujeres somos todas buenas, que luchamos para los vínculos dentro de las familias y demás. Esto no siempre es así, porque muchas mujeres que han necesitado acceder a puestos de poder se han masculinizado en este camino, y algunas realmente representan el patriarcado más recalcitrante, digo yo, en relación a la materia de cómo se manejan dentro de los esquemas de familias. Y esto también hay que poder reconocerlo para poder trabajarlo si es que uno de alguna forma piensa en trabajar para reconocer mayores talentos y que las mujeres puedan expresarse con su feminidad y ser aceptadas desde ese lugar. Entonces, las que llegaron, las que fueron llegando, ¿cómo fue ese camino por el cual fueron accediendo a ese espacio? Y una vez, esto último, entiendo es central, una vez que han llegado a ese puesto de poder, ¿cuál es la eficacia que esas mujeres tienen en ese puesto? O sea, ¿qué tanto son escuchadas? Porque bueno, a mí me toca, por ejemplo, yo estoy acompañando en una empresa donde hay un directorio, es una empresa ya de tercera generación, muy grande, que exporta. En ese directorio hay varias mujeres, hay de 5, en realidad hay 2, prácticamente son la mitad, pero el grado, digamos, de escucha que ellas están teniendo es ínfimo. Entonces, es relativo, llegaron, pero una vez que están ahí, ¿qué es lo que ocurre? Son todos esos pequeños detalles que son importantes tener en cuenta, con respecto a lo generacional, ¿sí? O sea, están los estereotipos de género y también hay cuestiones que tienen que ver con la generación, la etnia y demás, que plantean grandes diferencias al momento de transitar las organizaciones. Bien, por último, Raquel. Sí. En función de estos ejes desarrollados, consideramos que tenemos muchos desafíos por delante. El fomentar el acceso de mujeres a posiciones de poder es uno de los desafíos más importantes, ¿no? De este siglo. El poder darse cuenta que no se puede cambiar lo que no se puede identificar. O sea, parece sencillo, pero es bastante profundo. No podemos cambiar lo que no podemos identificar. Reconocer los obstáculos que siguen presentes para cortar la brecha. Los obstáculos desde lo individual, los obstáculos en nuestra empresa familiar, los obstáculos en nuestras redes, en la sociedad. Asumir también la propia responsabilidad en estos procesos de cambio. Es muy sencillo decir, necesitamos que todas las mujeres asuman la construcción de un nuevo rol, pero desde lo personal, ¿en qué me voy a qué me voy a comprometer? ¿No? ¿Qué creencias voy a empezar a desafiar? ¿Qué creencias voy a empezar a revisar si es necesario seguir manteniéndolas, si me sirven o no? Trabajar la educación, fundamentalmente, para brindar nuevas herramientas que amplíen posibilidades de las personas. Sin duda que hay muchos más desafíos, los hemos tratado de resumir brevemente en estos. Bueno, hasta acá es la presentación que hemos elaborado con Adriana. Ahora nos gustaría escucharlos